Hola, mi nombre es Pablo Iachetti. Bienvenidos a Bullshit Maker, el juego emocional de las finanzas. En este video quiero mostrarte las bases de este concepto con las cuales escribí el libro y en las cuales se basa el programa que vamos a hacer a través de estos videos. La primera pregunta surge de lo que me pasó a mí, de que cuando yo era muy chico yo empecé a identificar que las noticias eran siempre más o menos iguales. Empecé a identificar que estas noticias me llevaban a tener cierto tipo de emociones y en un momento dejé de mirar ese tipo de noticias. Después de muchos años, volví a ver noticias y me encontré con una sorpresa. Eran exactamente las mismas que hace 10, 20, 30 años atrás. ¿Las reconoces? ¿Qué tipo de noticias abundan en el día a día? Canales de televisión, programas de radio, redes sociales. ¿Las reconoces? Pensá un ratito. No tienen que ver con muerte, con inseguridad, con pobreza, con una guerra, con otra guerra, con más pobreza. Todas noticias que nos llevan a tener un tipo de emocionalidad específica. ¿Cómo te hacen sentir esas noticias? Cuando vos escuchás diariamente la muerte, la inseguridad que te da salir de tu casa, tener miedo de que entren a tu casa, tener miedo que le pase algo a tus seres queridos, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Qué tipo de emociones específicas te hace sentir eso? En eso empecé a pensar. Como me dedico hace ya más de 10 años a la inteligencia emocional, empecé a identificar qué emociones nos generan este tipo de noticias. ¿Las reconoces? Frustración, enojo, resentimiento, envidia. ¿Podés reconocerlas en tu día a día? Sigamos pensando, sigamos conversando. Desde esas emociones, ¿qué pensás sobre la plata? Si estás frustrado, enojado, si tenés envidia, ¿qué pensás de la plata? ¿Qué pensás de la gente que tiene plata? ¿Y qué pensás de vos en relación a la plata o en relación a esa gente que tiene plata? Generalmente, los medios de comunicación nos llevan a generar esa envidia. Nos empezamos a creer historias donde el otro puede y yo no, donde si alguien logró algo, ¿por qué algo habrá hecho para lograrlo? Pero algo malo, fue por izquierda como se dice generalmente. ¿Qué pensás vos de la plata cuando estás frustrado? Cuando ves que no llegás a fin de mes. Una de las noticias que más me llamó la atención que vi hace muy pocos días era una persona, un periodista, en un supermercado haciendo una comparación entre los precios bajos entre las marcas de segunda mano y las de primera. Y hacía una diferencia y mostraban cómo no llegamos a fin de mes aún cuando compremos lo más barato. ¿Te das cuenta de lo que te estoy hablando? ¿Coincidís conmigo en este tipo de consumo que tenemos y que lo hacen desde chicos? Desde chicos aprendemos a pensar de esa manera, estamos entrenados para pensar de esa manera, porque es lo que nosotros consumimos. Entonces, como nosotros consumimos esas historias, también entrenamos ese tipo específico de emociones. ¿Cómo voy a vivir la plata si tengo envidia? Si estoy frustrado, si estoy completamente resignado, resentido, enojado. ¿Cómo voy a vivir el dinero desde ese tipo de emociones? No me cabe duda por qué hay tanta gente desesperada, por qué no llegamos a fin de mes, por qué cuando proyectamos unas vacaciones ya nos sentimos mal por todo lo que vamos a tener que hacer para conseguir la plata. Y de hecho, estamos en el viaje y no podemos disfrutarlo. ¿Cómo voy a hacer para pagar? ¿Cómo voy a hacer para disfrutar? Eso es lo que nos enseñaron. Mirá cómo disfruta aquella persona, ese hombre, esa mujer, mirá cómo disfrutan y yo no puedo. Yo me lo merezco, ellos no se lo merecen. Sin embargo lo tienen. En este libro, en este programa, te voy a mostrar cómo podemos salir de ese círculo vicioso, cómo podemos ver otras oportunidades, cómo podemos pensar de otra manera. Y quiero mostrarte enseguida ya en este video. Lo primero que quiero comentarte es que Bullshit Maker, la traducción es creador de mierda. ¿Te suena? ¿Tiene sentido con lo que te estoy diciendo? Vas a ver que este concepto sale de otro que vamos a ver más adelante. Pero quiero que empecemos por acá. Esos creadores de mierda, esas personas, esas entidades, esas instituciones que nos enseñan a vivir de esta manera. Entonces lo que quiero mostrarte es cómo poder salir
de ese lugar donde nos tienen atrapados. Y vamos a empezar por el primer pasito. Pensá en algo que te apasione, algo que tengas ganas de lograr, algo que quieras hacer, un proyecto de tu vida, una visión, algo que te movilice. ¿Qué tipo de emociones te surgen con el simple hecho de pensar en eso? Pensá un ratito, conectate con eso que quieras lograr, a 1 año, a 2 años, a 10 años, a lo que quieras. Pensá en las personas que te van a rodear, con las personas que quieras lograr eso. Tiene que ver con vos, tiene que ver con otros. Pensá, solamente pensá en eso, en nada más. ¿Qué emociones te surgen? Motivación, energía, ambición, pasión, entusiasmo, felicidad, paz, tranquilidad. ¿Qué te genera todo eso? Primer pregunta, ¿no son muy distintas ese tipo de emocionalidades a las que nos generan el tipo de noticias que nos hacen ver, el tipo de noticias que aprendimos a ver, el tipo de noticias que nosotros compramos a diario? ¿No son muy distintas? ¿Cómo será proyectar nuestra vida desde la pasión, la ambición, el entusiasmo, la felicidad, la alegría, en vez de el enojo, el resentimiento, la envidia, la resignación? ¿Puedes sentir la diferencia? ¿Puedes observarla? Ahí vamos a otra pregunta. Ahora, ¿cuánta plata necesitas para lograrlo? Una vez que ya proyectaste, que ya viste cómo te emocionás con eso, ¿cuánta plata necesitas? Y la última pregunta, ¿cómo sería buscar tus proyectos desde estas emociones? Desde la ambición, desde la motivación, desde la energía, desde las ganas, desde la alegría, desde la felicidad. ¿Cómo sería buscar tus proyectos desde esas emociones en vez desde la envidia, el enojo, el resentimiento? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería buscar tus proyectos por pasión y no por necesidad? ¿Qué cambiaría? No quiero mostrarte, no quiero que te lleves, no quiero que te quede que hay emociones buenas o malas, porque vas a ver a lo largo de los videos que voy a mencionar más de una vez que está bien enojarse, que está bien tener miedo. Vas a ver que vamos a hablar sobre un montón de emociones. No está ni bien ni mal. ¿El tema cuál es? Que vivamos enojados, que vivamos resentidos, que vivamos con miedo, que ese miedo nos lleve a quedarnos quietos. Son buenas esas emociones por pequeños momentos, por pequeños periodos de tiempo. Por eso, cuando conectamos con una visión, cuando conectamos con un proyecto que va más allá del simple hecho de llegar a fin de mes, para poder pagar las cuentas, vas a ver cómo ese solo cambio va a hacer que te proyectes de otra manera, que puedas buscar la plata desde otro lugar. De hecho, si podemos hacer todo este trabajo juntos, vas a ver que no vas a estar buscando la plata, vas a estar buscando tus proyectos, porque no siempre se logran las cosas con plata. En realidad, generalmente se necesita plata. El tema es que la plata se puede conseguir de muchísimas maneras. Y de eso vamos a conversar. En próximos videos vamos a hablar sobre la plata no es plata. Vas a ver cómo todo esto que nos enseñan a ver, cómo nos enseñan a hacer, nos lleva a que pensemos a la plata de una u otra manera. Mi propuesta es que podamos ver esa plata, que podamos vivir la plata desde emociones mucho más poderosas, que nos dan muchas más posibilidades. Eso es lo que quiero que logremos. Vas a ver cómo la plata la vas a lograr mucho más fácil cuando cambias tu estado de ánimo, porque ese estado de ánimo va a hacer que generes nuevas relaciones, nuevos proyectos, nuevas formas de crear más dinero. Y de eso se trata. ¿Qué tipo de noticias ves hoy? ¿Qué te generan esas noticias? ¿Qué tipo de proyectos tenés hoy? ¿Qué te entusiasma? ¿Qué te mueve? ¿Qué te apasiona? ¿Qué tipo de emociones te genera todo eso? ¿Y cómo sería buscar la plata desde uno y desde otro lugar? Desde uno u otro lugar emocional. Y te dejo esta pregunta. Si la plata no es plata, ¿qué es la plata para vos? ¿Qué significa la plata? ¿Qué significa la plata más allá de un billete, de un valor económico? ¿Qué significa el dinero para vos? ¿Significa orgullo? ¿Significa seguridad? ¿Significa salud? ¿Significa familia? ¿Significa momentos de alegría? ¿Qué significa para vos? Empecemos por ahí.
Empecemos a pensar en eso y nos vemos en el próximo video. Gracias.